poco qué importante es entender las diferentes dispensaciones y poder sobre todo separar lo que es la dispensación de la ley de la dispensación de la gracia. ¿Por qué? Porque si no vamos a estar sacando versículos que corresponden a una dispensación y ponerlos en otra. Hoy quiero hablarles sobre los maestros que Dios puso y los dos maestros que la Biblia nos menciona. Bueno, hay muchos, pero dos maestros a los que me quiero referir son la ley, el maestro la ley y el maestro la gracia. ¿Por qué? Porque a menos que entendamos para qué Dios puso la ley, nos vamos a sentir ofendidos cuando nos dice alguien lo que dice la Escritura, que se nos hizo morir a la ley. Entonces preguntan, hermanos, ¿ya no tenemos ninguna obligación con la ley? No, hermano. No puede ser entonces lo de no robar, no mentir, todo eso quedó abolido. Si no lo entiende a la luz de la Escritura y lo que el Señor ha hecho en la gracia, esto le va a sentirse ofendido, le va a parecer que es una herejía y peor aún. Usted puede agarrarlo por otro lado y pensar que es un permiso para pecar, pero de ninguna manera. Si la Biblia dice que el antiguo pacto no es mejor que el nuevo, que está el antiguo pacto ya viejo y que va a desaparecer, entonces el nuevo pacto es algo glorioso que no hemos a veces meditado y estudiado correctamente. Yo quiero hablarles sobre el maestro de la ley en el primer punto, y note que es bien maravilloso porque cuando entendemos para qué Dios puso la ley, todo se abre, todo se entiende y todo casa perfectamente cuando llegamos al nivel de la gracia. Fíjese, vamos a utilizar Romanos 7:7. Ya leímos desde el verso 1 cómo se nos hizo morir a la ley. Pero el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, en el verso 7 de Romanos capítulo 7, nos dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiese sido por medio de la ley. Entonces, mire la primera lección que nos viene a decir el maestro la ley. ¿Saben qué? Hay pecado. Conozcan el pecado. Es algo bien sencillo, parece sencillo, pero no lo es. ¿Por qué, hermano? Porque la Escritura dice, yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás. Entonces cuando el Señor da la ley es para que usted y yo conozcamos que existe el pecado. El Señor nos dice no mentirás y viene uno y miente. Entonces, ¿por qué mentí? Entonces, ¿sabe qué es? Nos muestra la ley, que es la primera lección que nos enseña. Que existe el pecado. Usted dice, hermano, si todo el mundo sabe que existe el pecado, sí, pero quiero enseñarle que son las revelaciones que Dios tiene por medio del maestro, la ley. Entonces la primera lección es enseñarnos que existe el pecado. Pero no solo eso, hermano, también nos enseña que somos pecadores. La primera lección que la ley nos quiere enseñar es, noten, no van a codiciar, no van a mentir, no van a dar falso testimonio, no van a matar, asesinar, etc. Entonces, nosotros nos encontramos en situaciones donde hacemos exactamente lo que la Biblia dice. Y no solo son los 10 mandamientos, son 613 preceptos. Entonces, ¿qué nos encontramos nosotros? Que no podemos hacer lo que la ley dice que no hagamos, nosotros lo terminamos haciendo. Entonces, ¿qué nos revela la ley? Que existe el pecado. Entonces, la primera cosa que nos enseña es que existe el pecado, pero no solo eso, que nosotros somos pecadores. Imagínense que si no existiera la ley, usted y yo no nos daríamos cuenta de que mentimos, de que codiciamos, de que todo eso que hacemos es pecado. Pero como Dios dijo, no codiciarás, no harás esto, no harás lo otro, entonces nosotros ahora, por la primera lección de la ley, podemos saber qué es el pecado. Mire cómo dice Romanos 7:9. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces ahí se mostró el pecado por causa del mandamiento. Yo no conociera que fuera el pecado si la ley no me la hubiera dado el Señor. Entonces la primera lección que la ley quería enseñarle al hombre es que existe el pecado. Segunda lección, verso 12, Romanos 7. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de que se mostrase que es pecado. Imagínense, ¿para qué puso el Señor la ley? Para que usted y yo nos diéramos cuenta de que el pecado, pero no solo que existe el pecado, dice aquí, a fin de mostrarse que el pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado se mostrara o llegara a ser en extremo pecaminoso. ¿Sabe cuál es la segunda lección que nos enseña la ley? Que Dios es santo, que su ley es santa y que Dios no acepta ninguna falla. Imagínense qué cosa más maravillosa, que Dios nos da la ley y nos dice, quiero que conozcas el pecado, quiero que conozcas que tú eres pecador.
y quiero que conozcas, que sepas que yo no acepto el pecado. El alma que pecare, esa morirá. Es decir, Dios no acepta un tan solo pecado. Por eso es que ayer mencionábamos que antes de la venida del Señor Jesús no había justo ni aún uno. Imagínense, todos pecamos. Entonces, la ley nos decía, haz esto para que seas considerado justo. No mientas, no robes, no desees la mujer de tu prójimo, no asesines y cualquier montón de cosas. Diezma, haz estas ofrendas, cumple con estos ritos, con la circuncisión, con guardar el sábado. Cualquier falla de esas era simplemente motivo de fallar, de perder toda la justicia. Entonces, la ley nos enseña qué es el pecado, nos enseña que somos pecadores y nos enseña que Dios no acepta ni una falla. Óigalo bien, ni una tan sola falla. Ahora la tercera lección, es bien tremenda. Verso 14, Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Esta lección es difícil y muchos no la pueden entender. ¿Sabe qué nos dice la tercera lección? Ustedes son esclavos del pecado, nosotros somos esclavos del pecado. Eso nos quiere enseñar el maestro de la ley. ¿Cómo, hermano? No solo es que existe el pecado, no solo que yo soy pecador, no, que soy esclavo del pecado. Dice el apóstol Pablo, miren, y me encuentro este problema, dijo, que lo que yo hago no lo entiendo porque no practico lo que yo quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Mire cómo dice el apóstol Pablo, hermano. Me doy cuenta que el pecado habita en mí, que yo soy, dice en el verso 14, vendido a la esclavitud del pecado. Imagínense qué cosa más maravillosa. Bueno, espantosa darse cuenta, pero maravillosa que tengamos esa revelación, que somos esclavos del pecado. Entonces la tercera lección de la ley es que nos viene y nos dice, tú eres esclavo del pecado. No, yo no soy esclavo del pecado. ¿Cómo? Lo bueno que quieres hacer no lo vas a poder hacer. Y lo malo que no quieres hacer, eso terminas haciendo. Hermano, el que quiere vivir en la ley y en los mandamientos antiguos testamentarios, solo se engaña a sí mismo, porque cree que él puede cumplir la ley y no se da cuenta que la lección de la ley era enseñarle que él es esclavo del pecado y que el bien que quiere hacer no lo va a poder hacer, y el mal que no quiere hacer, eso vamos a terminar haciendo. Mire cómo dice el apóstol Pablo cuando tiene esta revelación. Verso 24 de Romanos 7. Miserable de mí, ¿quién me va a libertar de este cuerpo de muerte? Es decir, ¿quién me va a libertar de esta esclavitud? Hermano, ¿ya te diste cuenta de que la ley es algo maravilloso porque Dios la dejó para que conociéramos el pecado, que conociéramos que somos pecadores, que conociéramos que Dios no acepta ni un tan solo pecado? Y también para que conociéramos que estamos esclavos del pecado. Esa es una cosa espantosa. Mire la cuarta lección que nos enseña la ley. Gálatas 3:10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué le parece? ¿Qué nos enseña la cuarta lección del maestro de la ley? Que estamos bajo maldición. ¿Ya te diste cuenta, hermano? Que por el hecho de que existe el pecado, por el hecho de que somos pecadores, por el hecho de que Dios no acepta el pecado y por el hecho de que somos esclavos del pecado, no nos queda otra que la ley nos enseña, están bajo maldición y condenación. ¿Por qué? Porque ya vieron que aquí dice, maldito el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Qué le parece? Y todavía quieren algunos vivir en la ley, hermano. Todavía creen que tienen que cumplir los ritos de la ley. ¡Qué ignorancia! Vamos a seguir. Verso 21 de Gálatas 3. ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia hubiera dependido de la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Imagínense. Es decir, la ley, dice ahí, no nos puede dar vida. La ley solo es el instrumento de la justicia divina para decirnos, el alma que peque va a morir. ¿Y quién dice que pecamos? La ley. ¿Por qué? Porque yo te dije que no hicieras eso y lo hiciste. Entonces, ¿en qué condición estamos? Nos damos cuenta que estamos bajo pecado, que estamos bajo maldición. La ley no nos puede dar vida. Es decir, nadie va a ser justificado por la ley. Eso lo dice la Escritura, la cuarta lección. Ahora la voy a decir la quinta lección, que es maravilloso. 5 es número de gracia. Dice, Gálatas 3:23. Y antes de venir la fe estábamos encerrados bajo la ley. Oiga, antes de venir la fe
estábamos bajo la ley. Es decir, la dispensación de la ley, estábamos bajo la ley. No había venido todavía la gracia, la fe. Confinados estábamos para la fe que un día iba a ser revelado. De manera que la ley, ¿para qué nos dieron la ley? Gálatas 3:24, usted lo puede comprobar. De manera que la ley ha venido a ser nuestro maestro, nuestro ayo, nuestro tutor, dice, para conducirnos a Cristo. ¿Cuál es la quinta lección que nos quiso decir la ley? No solo nos dijo, existe el pecado, sos pecador, Dios no acepta el pecado, estás bajo maldición. Te tengo una buena noticia, ya va a venir la gracia del Señor. Ya va a venir el que te va a poder sacar de esa situación. Entonces la ley es nuestro maestro para conducirnos a Cristo. Cuando viene el Señor Jesús, dice Juan 1:16, que Él fue el que trajo la gracia hecha realidad. De su gracia todos hemos recibido gracia sobre gracia. Por Moisés fue dada la ley, dice, pero la gracia fue hecha realidad por medio del Señor Jesús. Entonces la quinta lección es la gracia. Nos apunta el Señor Jesús y dice, ve donde Él. Ya te mostré yo lo que tenía que hacer. Si usted ya aprendió de la ley, usted ya sabe que existe el pecado, que usted es pecador. No solo eso, que Dios no acepta el pecado, que usted y yo estamos bajo la esclavitud del pecado y que estamos bajo condenación. Pero viene la ley y nos dice, pero hay solución. Te mando de Cristo. ¿Por qué? Porque Él te va a dar la gracia. Ah, qué maravilloso. Entonces, ahora le quiero enseñar que cuando vino el Señor, ayer lo aprendimos un poco, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces le voy a enseñar las lecciones del maestro, la gracia. Mire qué maravilloso. Romanos 5:20. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces había pecado, ya no lo señaló la ley, pero ahora viene Dios en su gran misericordia y nos dice, yo te voy a dar la gracia para sacarte de ahí. Entonces el pecado, ¿cómo te tiene? Ahogado. Pues yo te voy a dar la gracia que va a llevarte arriba, sobreabundó. Como en los días de Noé, ¿se recuerda? El pecado llenó la tierra, pero Noé halló gracia a los ojos de Dios y Dios le mandó el arca para salvarlo. ¿Y el arca qué lo hizo? Estar sobre las aguas del juicio. Eso es nuestro Señor Jesús, quien viene para que nosotros podamos recibir, primera lección, perdón de pecados. Ah, pero aquí le voy a enseñar una cosa bien maravillosa. Usted tiene que distinguir dos cosas que la Biblia enseña. El pecado y los pecados. No es lo mismo. Usted va a ver que cuando la Biblia habla del pecado, habla de la entidad. Es la entidad que nos tiene gobernados por dentro. Pero cuando habla de los pecados, está hablando de las acciones pecaminosas que hacemos. Cuando nosotros venimos y decimos, la ley nos decía, no robarás, si uno roba, entonces hizo uno una acción de pecar. Pero ¿quién nos obligó a pecar? Eso es lo que nos enseñó también la ley, que somos esclavos de el pecado. Es una entidad que dice que porque por el hombre, por Adán que pecó, entró el pecado al mundo. Entonces nosotros hemos estado bajo la esclavitud de el pecado. ¿Y qué nos ha hecho el pecado que está en nosotros? Nos ha hecho hacer pecados, en plural. Espero que lo puedan notar. El pecado es la entidad y los pecados son las acciones que hacemos nosotros originadas por esa entidad. Entonces el Señor viene y dice, miren, todos los pecados que ustedes han cometido, el Señor, yo les voy a dar perdón de pecados. Ah, qué maravilloso. Mire cómo dice Juan 8:33. Bueno, no, le voy a leer otro más aquí. Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, el de la gracia, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Efesios 1:7. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Note, cuando habla de perdón, habla en plural de los pecados. Entonces la mayoría de nosotros no habíamos entendido la obra de la gracia completamente. Solo la primera lección, que el Señor viene y cuando tú le recibes por su muerte, el Señor te perdona todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Así de fácil. Esa es la gracia, hermano. Es una cosa increíble. Pero el Señor nos dice, hey, pero el maestro de la ley, de la gracia, no solo te va a enseñar que el Señor Jesús te perdona tus pecados. No. Ahora te va a enseñar, mire cómo dice aquí, Romanos 6:20. Porque cuando eras esclavos del pecado, ¿se acuerda que la ley nos enseñó eso? Eras libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas era muerte. Todos esos pecados nos producían muerte. Verso 22. Pero ahora habiendo sido libertados del pecado. Ah, entonces el Señor Jesús en la segunda lección te viene a decir, hermanos, hijos,
no solo te quiero perdonar tus pecados, porque si nos perdonan los pecados quedamos iguales. Seguimos siendo pecadores, solo que perdonados. Pero el Señor dice, no, yo te quiero liberar la raíz, la entidad que tiene el problema. Entonces el Señor viene y nos dice, la segunda lección es, te voy a libertar de el pecado. Espero que entiendan, los pecados no los perdonan, pero el Señor viene a tratar el pecado y nos quiere libertar del pecado. Entonces la gracia trata el asunto del pecado que está en nosotros. ¿Y cómo el Señor trata el pecado que está en nosotros? Mire, cuando el Señor murió, si el Señor solo hubiera muerto, solo hubiese cumplido que nuestros pecados fueran perdonados. Es decir, no hubiéramos ido al infierno y al morir en la tierra simplemente hubiéramos desaparecido. No hubiéramos tenido vida eterna. Pero cuando el Señor resucita una nueva, dice, ¿se acuerda que ayer hablamos? Ustedes, dice en Romanos 7, ya no son del que murió, se les hizo morir a la ley, ahora son del que resucitó. Con la resurrección de Cristo, Él hace posible que la vida de Dios ahora entre a nosotros. Antes de que el Señor muriera, Él murió por nuestros pecados, por el perdón de los pecados, amén. Pero cuando Él resucita, ya no es el unigénito, resucita como el primogénito. Dice en el libro de Corintios, como el espíritu que da vida. Entonces cuando uno recibe al Señor, dice, un espíritu es como con Él. Entonces el Señor te da una nueva vida, una nueva naturaleza. ¿Para qué? Para que ya no seas esclavo del pecado. Por eso dice Romanos 6, usted lea Romanos 6, está hablando del bautismo. Cuando nos hicimos uno con el Cristo que murió, nos perdonaron los pecados. Pero cuando resucitamos, es decir, cuando salimos del bautismo, nos unimos al Cristo que resucitó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando erais esclavos del pecado, pero el verso 22 dice, pero ahora habiendo sido libertados del pecado. Hermano, si uno recibe la obra del Señor Jesús, la gracia nos dice, te voy a perdonar tus pecados, pero no solo eso, te voy a libertar del pecado. Ya no tienes por qué seguir pecando. Ah, hermano, yo sigo pecando. Sí, mire, sus pecados ya fueron perdonados. Pero ¿quién quiere tener una vida miserable, esclavo de vicios, de bajas pasiones, de mentiras, de celos, de odios, de envidias y de cualquier cantidad de cosas perversas? Nadie. Entonces el Señor no solo te perdona los pecados, te da una nueva vida. El nuevo nacimiento, ¿sabe qué es? El poder de una nueva vida para libertarnos del pecado. Entonces la gracia viene y nos dice, hey, ustedes los voy a libertar del pecado. Miren los judíos, los fariseos, y muchos fariseos de este tiempo no entienden esto. Llegó el Señor en Juan 8:33 y les dijo, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo nos dices tú que vas a ser libre? Porque el Señor les dijo, si conocen la verdad van a ser libres. Si el Hijo los liberta, solo si el Hijo te liberta vas a ser libre. Y ellos dijeron, ¿y cómo dices tú vamos a ser libres? Jesús les respondió, en verdad os digo, Juan 8:34, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces les digo, esto es serio. Ustedes le quieren decir a la gente que están cumpliendo la ley, pero no entendieron que nadie puede cumplir la ley, solo yo, dijo el Señor. Entonces, ¿qué es lo que la ley tenía que haberles enseñado? Que que existe el pecado, que son pecadores, que Dios no los va a perdonar, el pecado no lo va a perdonar el Señor, que alguien va a cubrir con ese juicio y que ustedes están bajo maldición. Y la última lección era que vinieran a mí para que yo los liberte. Pero ustedes no quieren venir a mí, ustedes no quieren ser libres. ¿Y libres de qué vamos a hacer? Ustedes son libres, son esclavos del pecado. La gente ahora no entiende que a menos que el Señor Jesús nos liberte, vamos a ser esclavos del pecado. Entonces la segunda lección de la gracia es decirte, te liberto del pecado. Primera lección, te perdono tus pecados. Segunda lección, te liberto del pecado. Hermanos, no desaprovechemos este paquete de gracia. Algunos todavía están batallando con el pecado. ¿Por qué, hermano? Porque les han enseñado que la salvación solo era la gracia para perdonarte tus pecados. No es así, hermano. La salvación es un paquete que Dios viene y nos da una gracia completa que nos dice, te voy a perdonar tus pecados y te voy a libertar del pecado. Ya le voy a seguir explicando con detalle. Tercera lección del maestro, la gracia. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. ¿Se acuerda que leímos que la ley no podía dar vida? Pero la gracia sí. La gracia nos da la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna, hermano? La vida que da el Señor cuando resucitó. Cuando uno le recibe, le dan la vida del resucitado, la vida del Señor Jesús. Esa es la vida eterna. No sé si me explico, hermano. Pero es bien importante que usted sepa que la tercera lección de la gracia es decirte, te voy a dar el poder de mi vida para que tengas una vida santa. Y la gente quiere con su esfuerzo humano,
como en la ley. Se recuerda que la ley era de obra. No hagas esto, no hagas lo otro. ¿Sabe qué era la ley? Esforzarse uno para no pecar, para no mentir, para no robar. Pero no entendió que la ley le iba a decir, ya viste que no podés. Pero los fariseos se engañan y decían, nosotros no tenemos pecado. No, hermano, si no te domina la gracia, si no has conocido la gracia, si todavía piensas que hay que cumplir la ley, te quiero decir algo, solo estás en la religión. Y como los fariseos piensas que tienes una vida santa, pero la vida santa no tiene nada que ver con las cosas externas. Eso era un maestro para enseñarnos que sin el Señor Jesús no podemos vivir una vida santa. Entonces la tercera lección de la gracia es decirte, yo te voy a dar como fruto la santificación. Mire cómo dice Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, pero enseñándonos, como es un maestro, enseñándonos, que negando la impiedad, los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Entonces, ¿qué hace la gracia? Te va a enseñar a cómo se vive sobria, justa y piadosamente. La ley no te enseñaba eso. La ley solo te decía, no haga esto, no haga lo otro, no haga aquí, no haga allá. La gracia viene y te dice, yo te voy a enseñar cómo se vive una vida justa, santa, piadosa. Cómo se vive una vida donde se renuncia a los deseos mundanos. Hermano, ¿quién de nosotros va a poder renunciar a los deseos mundanos? Por nosotros mismos. Nuestra naturaleza pecaminosa nos arrastra al pecado. Pero cuando viene la gracia nos enseña. Hermano, ¿qué tengo que hacer para recibir esa gracia? ¿Qué hiciste para que el Señor te perdonara los pecados? Que fue la primera lección. ¿Qué hiciste? Solo creer que Él había muerto por ti. Amén. Ahora, ¿qué tienes que hacer para que el Señor te liberte de tus pecados? Solo creer. ¿Qué tienes que hacer para que el Señor te enseñe cómo se vive una vida justa, santa y piadosa? Y no farisea. Y no que estás apantallando y mostrándote bonito por fuera, pero por dentro hipócrita, mentiroso, ladrón y con cuantos deseos y odio. Y así se lo transmites a los otros. No sean así, no sean allá. Así somos, a menos que nos llegue la gracia. Porque sin la gracia de Dios nada podemos. Por eso Pablo dijo, yo no quiero mis obras, ya me di cuenta que no sirve. Yo soy lo que soy por la gracia del Señor. Ahora viene la gracia en la tercera lección y nos dice, yo te voy a dar el poder para vivir una vida santa. Cuarta lección, Romanos 5:17. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, es decir, por medio de Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Sabes cuál es la cuarta lección que nos dice la gracia? Te voy a hacer justo. Ya vimos anteriormente, nos va a enseñar. Y nos dice que te voy a hacer justo. Pero no solo el título, porque el Señor murió por nosotros. Dice que el justo murió por los injustos, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en Él. Ese es un título, ya somos justos. Pero la gracia te dice, te voy a enseñar a vivir como justo. No solo te vengo a dar el título de justo. Te voy a enseñar, te voy a producir en ti lo que es la vida de la justicia. Una vida agradable a Dios. Yo la voy a producir. Entonces, eso lo hace la gracia. La cuarta lección nos hace justos no solo en títulos, sino en acciones. Y miren la quinta lección que nos enseña el maestro de la gracia. 2 Corintios 12:9. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo estaba en una situación, le habían mandado un mensajero, un problema de la carne, que le habían enseñado, que lo tenían. Hermano, ahí no tenemos que especular más. ¿Quién va a decir que un problema físico es un problema de la carne? Es un problema pecaminoso. Y él le rogaba al Señor que se lo quite. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. ¿Pero por qué le dijo, bástate mi gracia? Pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, ¿sabe cómo estaba Pablo? Como estábamos muchos de nosotros así en Romanos 7. Hermano, el bien que quiero hacer no lo puedo hacer. Y el mal que no quiero hacer, eso termino haciendo. Y yo le oro al Señor y ayuno. Y me han dicho que si yo ayuno, que si yo me meto con el Señor me va a santificar. No, hermano, porque tú lo estás buscando por obras. Y no es por obras. Eso hicieron los de Galacia. Empezaron en el Espíritu y Pablo les dijo, hermanos, dígame, el que les suministra el poder y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Entonces, ¿qué necesitamos, hermano? La fe. Por eso dice que nadie es justificado por la ley, sino que es por el oír con fe. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, hermano amado? Lo que el Señor quiere es decirte, te voy a dar mi vida. ¿Sabes qué? Nosotros, oiga lo que le voy a decir, ya para ir terminando. ¿Qué es la gracia del Señor? Es la vida del Señor. Cuando usted lee que el Señor Jesucristo nos da la gracia de Dios, ¿sabe qué nos está diciendo? Nos da la vida de Dios. Cuando nosotros nacemos de nuevo, recibimos la gracia del Señor. No es un salvoconducto solamente para que tus pecados estén perdonados. No, es la vida nueva.
que te va a libertar del pecado, que te va a dar el poder para ser santo, justo, que te va a mostrar el poder para que tú puedas agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ya no eres tú, sino que es la gracia de Dios. Por eso Pablo dice, hermano, yo he trabajado más que todo esto, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, ¿cómo se vive esta nueva vida? ¿Quieres experimentar el poder de la gracia? El poder que te liberta del pecado, el poder que te hace una persona santa, el poder que te hace un buen esposo, un buen padre, el poder que te da la valentía para enfrentar la corrupción de los fariseos. Y aunque a pesar de que los demás te señalen y que te digan, está enojado, está con odio, está rencoroso, pero solo la gracia te va a dar el poder, porque eso es lo que el Señor trae para nosotros, la gracia. Entonces, ¿qué se necesita para poder tener esa gracia maravillosa? Solo creer. El justo por la fe vivirá. ¿Se recuerda que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20? Hermano, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo, ya no es la ley. La vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, note cómo dice, hey, ¿sabe cuál es la vida que yo quería buscar? Y esa es la que ahora vivo, dice Pablo. La vida de la gracia. Por eso en todas las epístolas va a encontrar que usted dice, hey, la gracia del Señor sea con ustedes. Hey, la gracia del Señor sea con ustedes. Porque sin la gracia no somos nada. Entonces, hermano, tenemos que vivir en la ley. Cuando usted se quiere justificar por ayunos, oraciones, cuando usted quiere por una ofrenda recibir bendición del Señor, cuando usted quiere seguir todavía cumpliendo los mandamientos de Deuteronomio 28 y Malaquías para que Dios lo bendiga, usted no ha conocido la gracia. Porque la gracia es la vida de Dios. Ya nos dieron todo, por eso dice, si ya nos entregó a su Hijo amado, ¿cómo no nos va a entregar con Él todas las cosas? La gracia es la vida de Dios que nos han dado, para poder vivir como Dios quiere. Entonces, le voy a dar un ejemplo. Imagínese que hay una persona con un vicio, digamos, de cigarro. Entonces la ley le decía, no fumes porque es pecado. Estoy haciendo una analogía, hermano. Y entonces usted dice, no, yo no voy a fumar porque esto no le agrada al Señor. Y entonces usted se esfuerza para no fumar, y entonces pasa un tiempo y no fuma, pero después se da cuenta, Romanos 7, es esclavo del pecado, y tarde que temprano dice, ay hermano, caí. ¿Por qué? Porque usted estaba con su esfuerzo, viviendo en la ley. Pero cuando viene la gracia, te libertan del pecado. ¿Sabes qué libertad del pecado, hermano? Que te van a quitar el deseo de fumar. Que te van a quitar el deseo de mentir, que te van a quitar el deseo de ser irresponsable, que te van a quitar el deseo de ser falso, hipócrita, que te van a quitar, cuando nos quitan esas cosas, esa es la gracia. Entonces ahora el Señor ya no ocupa decirme, no quiero que fumes. Yo le digo, pero si yo no fumo ni me gusta. Ve el poder de la gracia. Te transforma de adentro para afuera. La ley solo te enseñaba lo de afuera para que te dieras cuenta de lo que tenías adentro. Pero la gracia viene de adentro para transformarte, para darte el poder. Hermano, entonces no vas a robar, no vas a mentir. Entonces ya nos olvidamos de los mandamientos. Cuando experimentes la vida de la gracia, te vas a dar cuenta cómo adentro la palabra de Dios es viva. Y ya no te escriben los mandamientos afuera, sino que te los escriben adentro. Y ahora vas a entender que solo con un mal pensamiento que tengas con un hermano, ahí te va a estar diciendo la gracia. Eso no está bien. Y te va a dar el poder para que lo puedas vencer. Pero si no, vas a seguir con lo mismo, mostrándote que estás en alabanza, que estás en danza, que estás predicando, que estás sirviendo, pero en el fondo con una vida pecaminosa igual, con una vida débil, con una vida falsa. ¿Por qué? Porque lo queremos lograr con esfuerzo. Esa era la gente que no entendió la ley, en eso queda. Pero cuando entiendes la lección de la gracia, te das cuenta del poder. Entonces, el pacto viejo fue maravilloso, eso dice 2 Corintios. Pero dice, si el ministerio de muerte fue con gloria, ¿cuánto más será con gloria el ministerio del Espíritu? 2 Corintios 3:8. Usted lo puede leer. El nuevo pacto, hermano, es un pacto maravilloso que muchos no lo han entendido, que es la vida del Señor derramada a nosotros. Por eso ahora Pablo dice, me basta la gracia del Señor. Le voy a seguir enseñando en otras lecciones cómo la gracia nos ayuda con todas las otras necesidades. No solo con el asunto del pecado, que es el que enfatizamos hoy, sino que con el asunto para servirle a Dios, para entender su palabra, para salir de los problemas económicos. Todo eso el Señor lo ha provisto por gracia, no por obras para que nadie se gloríe. Mientras sigas queriéndote ganar la bendición del Señor, imagínese que me mandaron un audio ayer, de que en una iglesia un hermano profetizó diciendo que, hijo mío, así dice el Señor, que te han estado dardeando con el diezmo y que tienes que diezmar porque esta es mi bendición. Hermano, no se lo enseñaron a Pedro, a Juan, a Jacobo, ni a Pablo, ni a todos los apóstoles del nuevo pacto. Y al hermano se lo profetizaron en la iglesia. Hermanos, no jueguen con esas cosas. Pero mire, cuando quieren seguir manipulando a la gente, la quieren llevar siempre a las obras. ¿Por qué?
porque tienen miedo de que se les caiga la mina. Pero cuando tú conoces la gracia, más bien te vas a despojar, vas a dar ofrenda con mayor deseo y amor, porque lo vas a hacer sabiendo que todo te lo han dado, que no mereces nada, pero Dios te lo dio todo por gracia. Y entonces se va a cumplir aquello que el Señor dijo: dad de gracia lo que de gracia recibiste. No vas a tener que estarte diciendo: te vamos a bendecir. El Señor te va a bendecir. Mejor dicho, el Señor ya te bendijo. Ya nos bendijo con toda bendición. Esa es la gracia. Que podamos experimentar una vida de santidad, una vida de justicia, una vida de hacer bienes a los demás. Pero ¿cómo? El Señor Jesús viviendo en nosotros. ¿Y cómo, hermano? Ya no vivo yo, sino que esta vida la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a seguir pronto con las siguientes lecciones de la gracia. Amén y amén.